estamos hablando de uno de los pulmones del planeta, en la mayor selva tropical, que claramente está en riesgo. Está en riesgo y está siendo sobreexplotada. Y acá, bueno, tenemos muchísimos puntos que poner sobre la mesa, pero creo que la crisis climática que tenemos, acá hay una problemática que está relacionada claramente al agronegocio, al aumento de la frontera, a la expansión de la frontera agrícola y a una política del gobierno de Bolsonaro de desmantelar determinadas políticas ambientales de protección a esa selva que ha llevado a esta gran crisis. Por otro lado, creo que esa lluvia negra que llega a San Pablo, una de las mayores urbes de Brasil, que cayera lluvia literalmente negra, hace un sacudón, una reflexión de recordar que tengo una selva al lado, pero también recordar si la tengo o no todavía, qué está pasando con ella, y un mensaje claro del gobierno de Bolsonaro desde que entró, en donde, bueno, yo era el rey de la motosierra, ahora soy el rey del fuego, y un impulso a los grandes facenderos, a los grandes ruralistas de, bueno, estas políticas, el orden y el progreso del Amazonas, la dominación de la naturaleza y el orden, tenemos que llevar a que se pueda implantar el progreso en el Amazonas, y el progreso está directamente relacionado a algo que teníamos como política en el siglo pasado, que la naturaleza se gobierna, pero bueno, estamos hablando de una selva, estamos hablando de un aumento de la frontera agrícola y estamos hablando de que este año fue un boom y el incremento de los incendios impulsado por todo esto y aprovechado por los grandes intereses que tiene el Amazonas, ha alarmado y alertado a todos. Lo que no quiere decir que esta práctica no se venga llevando hace muchos años, que no sea un problema que tenemos, pero sí, si escuchamos algunos académicos y alguna agenda, decía, bueno, del 70 al 2000 más o menos se deforestó el 20% del Amazonas. Después hubo una reducción del 2004 en adelante hasta un 70%, y ahora desde los gobiernos de Temer, desde la caída de Dilma Rousseff, ha habido un desmantelamiento de políticas ambientales que ha llevado a este boom que se da en este año de los incendios y del desmalezamiento. Está directamente relacionado los incendios con la deforestación y la quema. Y lo que se dice es que si se llega a un cuarto de deforestación del Amazonas, un cuarto, la selva como que ya empezaría a tener otro tipo de ciclo y podría llegar a una gran sequía. Ahí tenemos que alarmarnos porque hay muchos informes internacionales que nos dicen, bueno, que la pérdida de biodiversidad en toda América Latina es extrema, que acá tenemos una pérdida muy grande, que esto está claramente relacionado con el modelo de producción del agronegocio y del consumo que tenemos en el planeta, del tipo de consumo de la agroindustria y del consumo de comida agroindustrial, y que tenemos que poner un freno. Por otro lado, se dio en mayo de este año el mayor índice de CO2 en la atmósfera y en 61 años de lo que emitimos, entonces eso claramente nos tiene que alarmar. Por otro lado, pensemos que toda la cuenca amazónica, la selva, el bosque de la cuenca amazónica, el carbono que absorbe es lo que produce durante 100 años Estados Unidos. O sea, si cortamos la selva amazónica, si esta selva desaparece, tenemos una emisión de 100 años de Estados Unidos de CO2. Es para que tengamos una relación. Lo que quiere decir que como humanos que vivimos en este planeta estamos en un grave problema si no se toman medidas por parte de todos, porque necesitamos medidas del gobierno brasilero, necesitamos medidas de los gobiernos de América Latina, pero necesitamos medidas de quienes vivimos en este planeta, de qué estamos consumiendo y cómo estamos consumiendo. Álvaro. No, esto tiene muchas aristas, tú lo decías, ¿no? Y ya podemos pedir alguna reflexión a Juan Manuel. Hay una arista que es geopolítica, porque yo no puedo evitar pensar en el discurso que nos vino desde el norte, ¿no? Y ninguno de esos discursos son neutros, porque, como tú decías, hay una lógica que tiene que ver con la matriz productiva de América Latina, con una ubicación en el mundo de lo que producimos. Esto no es un incendio casual, no es un incendio accidental, tiene que ver con un modo de producción y con una extensión de una forma de producción que se relaciona con el resto del mundo. Entonces, hay una cierta hipocresía, ¿no?, del mundo desarrollado, que nos viene a decir ahora lo que no tenemos que hacer sin hacerse cargo de una deuda histórica. Entonces, esa es una primera reflexión. Sí, es verdad, ahora
todo es de todos, pero tendríamos que hacer cuentas históricas para ver por qué algunos se desarrollaron y otros no, por qué algunos ahora pueden cuidar más y otros necesitan una relación entre desarrollo y también efecto en el medio ambiente. También a escuchar estas voces desde el G7, ¿no? 7 países diciéndole a 194 lo que tienen que hacer. Es decir, hay un problema de gobernanza global. ¿En dónde se discuten estas cosas? ¿Por qué 7 potencias se arrogan el derecho de decirle, en este caso a Brasil o a América del Sur, lo que tienen que hacer? La inercia colonialista, ¿no? Terminar diciendo, bueno, algo tenemos que decir ahí porque tenemos una parte del Amazonas, Guyana francesa, Guyana británica, Guyana holandesa, y por último la amenaza del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que yo creo que es de un oportunismo, porque además ese acuerdo, entre otras cosas, tiene que ver con la consolidación de esa matriz productiva. Exacto. Y de que sigamos entonces dedicándonos nosotros al extractivismo y a la producción de materias primas y el norte al desarrollo de valor agregado. Entonces, ¿cuál es la ecuación geopolítica para tratar también de entender los intereses de los que muchas veces se rajan las vestiduras vinculados a los medio ambiente, pero luego firman acuerdos o plantean una relación desigual con el sur, bloquean el desarrollo en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido solamente comercial? ¿Cómo mirar esto también desde ese ángulo ahora que pasó un poco el discurso y saliendo de la tontería de los insultos, que marea mucho, confunde y en realidad detrás hay intereses? Intereses económicos, intereses geopolíticos, que al final son los que definen este tipo de relación. Yo me adentro tal vez más en la parte del derecho internacional, específicamente en el tema del Amazonas. Y la Amazonas no es que realmente no esté regulada, sí hay acuerdos. Tenemos el acuerdo de cooperación amazónico, que vincula a varios países de la región, y hay 2 acuerdos en materia Mercosur vinculados al medio ambiente. El problema de estos acuerdos, en realidad, si uno analiza lo que son los tratados de cooperación internacional y sobre todo en materia ambiental, vamos a ver que en realidad tampoco contienen obligaciones específicas. Son acuerdos que prevén metas, programas de desarrollo, ¿verdad? Fomentar el desarrollo sostenible, mejorar la gestión y la gobernanza en temas de recursos naturales, armonizar las legislaciones internas, etcétera, etcétera, pero las únicas obligaciones concretas que hay son el intercambio de información. ¿Qué quiere decir esto? Que estos acuerdos tienen un problema desde el derecho internacional. No son vistos como acuerdos con obligaciones concretas y ejecutables, sino que son vistos como acuerdos de metas programáticas que, bueno, dependerá de los estados, dependerá del desarrollo económico de cada uno de ellos, cómo las instrumentan. Desde el punto de vista de cómo afecta esto a la región, bueno, eso va a depender obviamente de cuál sea el impacto que tiene los incendios del Amazonas hoy en determinados países. Uruguay todavía no los ha sentido realmente, tal vez no lo sienta, pero sí lo han sentido países como Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia, Panamá, por el tema de la ceniza, ¿no? La nube de cenizas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Este acuerdo Mercosur, por ejemplo, que vincula a la región, y si fuera del caso de Uruguay, tiene un problema que se articula únicamente si el Estado que sufre la emergencia, como es Brasil, lo acciona el acuerdo. Es decir, si pide ayuda. Es más, inclusive hay todo un anexo de cómo pedir y solicitar la ayuda. El tema es que el resto de los países en realidad no podrían intervenir a menos que Brasil pida la ayuda. ¿Esa ayuda qué efecto es? Bueno, justamente a reunir una comisión con expertos que sugieran cómo sería la manera de, bueno, tener una política tal vez de gobernanza para lo que es el Amazonas. Pero ya existe, el problema es que justamente lo que vuelvo hoy. Acá hay un tema que es lo que a veces la gente tiene que entender en temas medioambientales. La cuestión ambiental es nueva en el derecho internacional, no es algo, recién en la década del 70 y en adelante empiezan las declaraciones de Naciones Unidas sobre medio ambiente humano, desarrollo sostenible, pero recién hoy se toma en serio el medio ambiente y requiere hoy una solución a nivel de derecho internacional que hoy no la tiene, ¿sí? Porque tenemos resoluciones, principios, pero no nos olvidemos que hay jurisdicciones soberanas, como es la de Brasil. Entonces, intervenir en una jurisdicción con el tema medioambiental, y más sobre todo Brasil, que tiene una política ambiental bastante ambigua, en la cual inclusive Bolsonaro ha recortado presupuesto en materia de lo que es control de la tala de árboles, etcétera, etcétera, y con el modelo económico que Brasil también fomenta en realidad. Entonces ahí hay una conjunción de lo que es buscar un equilibrio entre un desarrollo sostenible, un sistema de consumo y de producción, y lo que es también, bueno, la soberanía del Estado. Entonces ahí es donde donde hay un juego de intereses. Que hoy es interesante que esto se esté dialogando. Hace 40 años tal vez el medio ambiente era visto como una cuestión muy lejana en el tiempo, pero hoy en día está en el tapete. Entonces creo que de alguna manera hoy es el Amazonas,
mañana será la contaminación de los ríos, mañana será, bueno, la contaminación de los océanos. La cuestión ambiental cada vez va ganando más terreno. El problema está en, bueno, ¿cuál es la solución? Tener una Corte Mundial que decida estos temas y que los estados puedan ser demandados con acciones populares, es decir, sobre todo aquellos estados que no tienen injerencia los directamente. Estados y las empresas. Los estados, las empresas. Bueno, las empresas en realidad de alguna manera tienen algún foro, porque si uno lo ve en los que son los tratados de bilaterales de inversión, hoy hay un gran desarrollo en temas de arbitraje internacional donde empresas litigan con los estados en materia de recursos naturales, lo cual puede ser criticable porque inclusive si uno recuerda los acuerdos que tuvo Uruguay con la empresa Total Energy, en caso de controversias, el tribunal del CIADI, por ejemplo, en Washington, decide las cuestiones sobre un recurso natural que está en Uruguay. Uruguay no es la excepción, le pasa a muchos países. Es una política bastante interesante ver cómo la política nacional en materia de recursos naturales puede quedar soslayada a través de estos tribunales.